Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Encantado de estar otra vez con vosotros. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es la de guardar datos de alguna manera en el identificador de un NFT. Todos sabemos que podemos vincular un NFT a determinados valores, podríamos guardar incluso metadata on-chain, pero claro, este tipo de operaciones consumen mucho gas y al final hay que pagarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo solventamos esto? Pues hay una técnica que está bueno, yo por lo menos no lo he visto bien explicado, que es la de guardar información en la misma en el mismo ID del NFT. Ya sabéis que cuando minteamos, me da igual el estándar que estemos usando, cuando minteamos NFTs generalmente, bueno, tienen un identificador y generalmente ese identificador es un número que se va autoincrementando con un contador, ¿no? Por ejemplo, tenemos el NFT1, el NFT2, el NFT3, etcétera. Si es un RC1155, lo mismo, lo que pasa que pues del NFT2 igual tenemos una determinada cantidad, más de uno, pero en todo caso siempre hay un identificador, ¿no? Y este identificador se guarda en el smart contract de los NFTs y por tanto es una escritura. Pero si nosotros queremos, aparte de, bueno, lo que es ya apuntarle ese NFT a la wallet, que eso es otra escritura, pero aparte de eso, si queremos vincular datos extras, pues vamos a tener un problema de consumo de gas porque vamos a tener que escribir en el contrato y decir, bueno, el ID tiene este dato y este otro dato y eso va a consumir mucho gas. Alguno me podría decir, bueno, pero podemos utilizar estructuras, ¿no? Estructuras de datos en Solidity que, bueno, que de alguna manera ahorramos gas, ¿no? Sí, pero aún así vas a tener que pagar, consumir ese extra de gas. Entonces hay una técnica, por eso básicamente se suele utilizar IPFS y no se guarda la metadata directamente on-chain en el estado del contrato, ¿no? Hay una técnica que ya os digo que yo no la he visto bien explicada y entonces me ha parecido interesante explicarlo bien, que es, y de forma sencilla y fácil es habitual en este canal, que por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, te recomiendo que te suscribas y que le des a campanita para que no te pierdas ningún vídeo y estas cosas. Si te gusta, pues comenta, likes y demás. Entonces, a lo que íbamos. Esa técnica consiste en guardar información en el ID del NFT. Es decir, nosotros sí o sí vamos a tener que guardar el identificador del NFT. Pues vamos a hacer que ese identificador de alguna manera represente información que nosotros podamos luego extraer. Vale, ahora parece un poco abstracto todo esto, pero lo vamos a ver enseguida cómo se hace. Para ello voy a pasar directamente a una pizarra web y ya os adelanto que, como siempre en estos casos, me perdonéis mis dotes artísticas porque soy muy malo, pero voy a intentar a ver si lo veis bien. Entonces, cuando nosotros minteamos un NFT, ese ID se va a guardar y tenemos que saber que toda escritura en smart contracts se guardan en cajones. Es decir, si yo guardo un número, me da igual que sea un UINT 8, todo se guarda en cajones digamos, cajones lógicos de memoria de 256 bits. El tema de arrays y así ya veríamos, pero al final lo que quiero que entendáis es que todo se guarda en 256 bits, independientemente que utilices estos bits o no los utilices. Por eso, para ahorrar gas es interesante en una estructura siempre pues intentar agrupar varias propiedades de esa estructura hasta que tengan bits pues 8, 16 tal, hasta que llegue se puedan englobar en 256 bits. Hay una serie de reglas, tienen que ser consecutivos esos parámetros, pero bueno, no nos vamos a meter ahora.
Lo importante es que entendáis que toda información se guarda en un espacio dentro de la blockchain de 256 bits. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo guardo el identificador del NFT, por ejemplo, 4, un segundo, si yo guardo el identificador 4 en un NFT, en un espacio de 256 bits, esto es tremendamente desaprovechar la información. Aquí yo tengo una página que nos va a hacer la conversión directamente. Por ejemplo, si yo pongo el número 4, que es lo que estamos hablando, en binario sería 100. Entonces estaríamos realmente utilizando 3 bits nada más de 256. ¿Y qué pasa con el resto? Pues con el resto no pasa nada, que se quedan a cero. Eso es lo único que pasa. Entonces es un desaprovechamiento. Entonces lo que vamos a intentar es que en vez de utilizar números consecutivos, esos 256 bits representen cosas. Por ejemplo, que pues los 8 primeros bits de memoria, aquí sería el cajón entero, pues no sé, los primeros 16 bits sea, por ejemplo, un timestamp, la marca de tiempo en que se ha minteado ese token. Que los 8 bits restantes siguientes sean, no sé, un identificador de algo. O que no sé, que los 160 bits restantes sean el precio. Y entonces lo que hacemos es guardar estos 256 bits como identificador. Ya no usamos un número que no nos dice nada, más que una numeración, no nos dice nada más, sino que vamos a guardar todos estos datos, estos 256 bits, de tal manera que si luego esto va a ser el hash que representa el NFT, bueno, el hash, el UINT 256 que representa ¿no? El NFT. Entonces, si luego sabemos esto, que luego lo podemos tradear, lo que sea, siempre alguien puede extraer, por ejemplo, el precio. Si va a coge los bits que están aquí, están en este espacio, pues puede extraer el precio perfectamente, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, sustituir números que no nos dicen nada por números que en rangos estamos guardando información. Porque quiero que entendáis una cosa. Vamos a borrar esto un poco. Cuando nosotros guardamos, hemos dicho que el número 4 está representado de forma binaria en 100. Entonces, ¿cómo se representa esto en una palabra de 256 bits, en un espacio? Pues sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así, vamos cumpliendo todos los espacios de bits hasta que llegamos a los tres últimos y ponemos 100. Esto sería la representación, ¿vale? Entonces, todo lo que guardamos o todo lo que trabajamos a nivel computacional siempre es a nivel de bits, aunque nosotros en código fuente utilicemos un lenguaje de alto nivel, siempre se va a guardar de esta manera. Los strings es al revés. Un string que, por ejemplo, sea 1, 0, 1, 1, 1, luego sería 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta los 200, hasta cumplir con 256 bits, ¿vale? Entonces los strings se guardan en la parte delantera, digamos, del cajón de memoria, y los números se guardan en la parte trasera. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es intentar con código guardar números, como esto, por ejemplo, representa el 4, pero por ejemplo, si yo quiero guardar este número binario que representa un 4 en decimal, lo quiero utilizar en los primeros 3 bits,
pues intentar guardarlo aquí y no que por defecto me lo ponga así. Ya veremos esto porque lo hacemos, lo vamos a ver en Remix ahora con código. Entonces, hay un operador, tener paciencia porque lo vais a ver enseguida, hay un operador, no me acuerdo ahora cómo se llama, tenemos dos tipos de operadores importantes que generalmente los programadores junior de Solidity no suelen usar, pero si ya tenéis un cierto nivel avanzado vais a poder empezar a usar, que es este de aquí, dos flechitas para aquí, y el otro es dos flechitas para aquí. Esto lo veréis en algunos códigos de Solidity, ¿vale? Pues estos son operadores para manipular los bits. Es decir, si yo por ejemplo tengo, bueno, aquí tendría varios ceros y al final acaba en 0, 1, ¿no? 0, 0, 0, 1. Si yo quiero mover esto aquí, lo que tengo que mover es 1 y 2 posiciones, ¿vale? Entonces esto si este es el número se representa en X, por ejemplo, esta variable, pues sería así, ¿vale? Esto está indicando que los bits que hay aquí se muevan, todo se mueva a la izquierda 2 posiciones. Si fuese al revés, sería a la derecha. Que en este caso, como el último es el 1, pues directamente esto nos lo sacamos fuera de rango, se quedaría en 0. Entonces, estos son los operadores que vamos a utilizar para manipular bits. Los vais a ver ahora en ejemplos, no os preocupéis. Vamos a ver. Más cosas que os tengo que explicar antes de ver el código. Cuando nosotros en código hacemos el símbolo este de creo que es ampersand, se llama el suma, también tenemos el OR o el OR. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el que es el AND, este pues sería, por ejemplo, 1, pongamos estos bits, ¿no? Por ejemplo. Y aquí 1, 1, 0, 0, 1, 0, por ejemplo. Pues cuando hacemos, que es que ahora no me sale el icono, a ver que lo veas, es que es difícil, el que es así, ¿vale? Serían dos así. Ahí, esto. Vale. Entonces, voy a borrar, que esto es un desastre. Ahí. Entonces, esta operación es que se cumplan, que esté en positivo, es decir, en 1, ya sabéis que en binario 0 es apagado, 1 positivo, los dos. Por ejemplo, el resultado sería 1, este sería 0, 0, 0, aquí como los dos están en 1, 1 y 0, ¿vale? Este de aquí sería el resultado. Utilizando lo que es el operador OR, si yo cojo este mismo, o voy a poner otro ejemplo, voy a poner aquí por ejemplo 1, 0, 1, 1, 0, 1 y abajo 1, 1, 1, 0, 0, 0. Vale, este caso solamente basta con que uno sea en positivo, ¿no? Entonces tendríamos aquí como hay 1, pues 1. Este sería 0, aquí como hay 1, aquí también hay 1, aquí también hay 1 y aquí también hay 1, ¿vale? Esta sería la diferencia de los dos. Esto es importante que lo entendáis porque vamos a utilizarlo como máscara, ¿vale? Lo veremos ahora enseguida en el código, no os preocupéis, sé que ahora es muy abstracto, pero lo vais a entender en código. Bien, entonces bueno, vamos a pasar directamente al código. Este código lo voy a dejar en los comentarios, está en mi GitHub por si os interesa verlo luego a posteriori. Entonces, dejadme que cambie al ratón.
Bien, qué tenemos aquí? Aquí tenemos un contrato que yo lo he llamado Travel. Podría ser, por ejemplo, representar el smart contract de un hotel. Y como veis, hereda un RC 721, por lo tanto vamos a trabajar con NFTs, ¿no? Aquí, bueno, aquí esto de aquí nos lo podemos evitar porque no voy a utilizar Enable en esta explicación. Entonces, bueno, básicamente tenemos la librería de OpenZeppelin de el RC721 que hereda nuestro contrato llamado Travel. Bien, entonces, nosotros vamos a hacer 4 constantes. Que uno va a ser que aquí vamos a indicar en comentarios, os indico esas constantes cuántos bits van a tener, es decir, cuánto van a utilizar, van a almacenar. En este caso tenemos, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es en este smart contract vender, mintear NFTs que representen consumos de habitaciones futuros, ¿no? Por ejemplo, para del sábado al domingo siguiente, pues yo vendo un NFT y lo que ese NFT quiero que tenga datos ya on-chain, que sea la referencia, digamos que todos los hoteles tienen un código de barras o una referencia de hotel, la que sea, el precio al que se vendió, la fecha de entrada del cliente y la fecha de salida, es decir, si entras el sábado a las 12 y si sales el domingo a las 12, por ejemplo, ¿no? El precio y la referencia. Entonces, ahora olvidaros de los valores, como veis aquí son constantes, es decir, no van a cambiar su valor. Y por una parte tenemos la referencia, por otra parte tenemos el precio, por otra parte tenemos la fecha de salida y la fecha de entrada. Lo que estoy indicando aquí es en comentarios lo que va a ocupar en bits cada uno de estos valores, ¿no? La referencia 64 bits, el precio 112 bits, que da de sobra, da para un precio muy elevado. Luego tenemos una fecha de salida que son 40 bits y una fecha de entrada que son 40 bits igualmente, ¿vale? Recordar que os he dicho que un identificador de NFT se guarda como cualquier variable en una palabra de 256 bits. Por lo tanto, si sumamos esto de aquí da 256 bits. Esto es lo que yo os decía, que vamos a utilizar ese cajón entero para guardar en rangos de informaciones diferentes. Entonces, en el primer rango vamos a tener 64 bits para guardar lo que es la referencia del hotel para esa habitación. Luego vamos a tener otro rango que son de 80 bits, que va a ser de 112 bits, que va a ser el precio. Luego tenemos otro que es la fecha de salida, que va a ser de 40 bits. Y finalmente otros 40 bits, que es para la fecha de entrada. Si sumamos estas cantidades, dan 256 bits, que es lo máximo que podemos almacenar. Entonces ya no vamos a almacenar un número, sino que vamos a almacenar la suma, la concatenación de estos valores para aprovechar todo la capacidad que nos ofrece esa caja de 256 bits. Vale, y ahora diréis, pero vale, muy bien, Alberto, esto lo entendemos, pero ¿y estos valores de 192, 80, 40, 0? ¿Qué significa esto? Bueno, como os he dicho, cuando guardamos un número en Solidity, esos 256 bits se llenan de 0 y el número se deja al final. Es decir, como el caso del 4, que era en binario 100, pues el 100 se guarda al final y todo lo del principio se queda en 0, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos guardar estos rangos de datos, lo que yo voy a decir aquí, lo que vamos a reflejar es, yo quiero que la referencia esté al principio, pero sin embargo, si guardo la referencia como tal, se quedaría al final.
Entonces yo lo que quiero es que se vaya al principio. Entonces esos 192 son 192 bits que hay desde mi rango donde voy a guardar la referencia hasta el final de los 256 bits. ¿Vale? Primero tendría el rango con 64 bits y luego habría un espacio entero de 192 bits. El siguiente que sería el precio, que estaríamos hablando de 112 bits, sería el rango, luego iría a 112 bits y todos los ceros que hay para adelante, todo el espacio libre que hay luego atrás, sería 80 bits, que van a ocuparlo la fecha con 40 bits de salida y la fecha de entrada con 40 bits. Si os fijáis, la fecha de entrada, que es el último rango de información que voy a guardar el identificador, está a 0. ¿Por qué? Porque no hay espacio detrás de él. Es rango, precio, fecha de salida y fecha de entrada. Por eso está a 0. Entonces, por una parte os comento, está en comentarios los bits que va a ocupar cada información dentro de esos 256 bits y luego este valor que digamos que es offset, es un término que se suele utilizar en inglés, es claro, todos los números se guardan al final de un almacén de 256 bits, pues lo que habría que trasladarlo para que ocupase su respectiva posición que nosotros queremos y así estén en los 256 bits distribuidos correctamente. Bien, esto es el constructor, no es un constructor al uso para un NFT con una librería de OpenCPLin heredada, es decir, ponemos el constructor, el RC721, le pasamos el nombre y el símbolo. Bien, entonces la primera función va a ser la de minteado. Bien, os adelanto una cosa, esto este minteado debería generarse con una firma por parte de la empresa en backend, que luego se lanza al frontend y la levante el usuario, es decir, con firma de mensaje. Pero esto no lo he metido ahora y vamos a hacer como que todo el mundo puede, realmente aquí todo el mundo podría mintear, esto no es lo correcto. Habría que hacer un sistema de firma para que solamente esta función se ejecute cuando reciba una firma autorizada por parte del owner. Pero esto no quiero liaros con esto porque además creo que ya lo hemos visto en algún otro vídeo y no corresponde a esta explicación. Olvidaros de que nadie me diga, pero aquí pueden mintear cualquiera. Sí, ya lo sé. Pero este no es lo que nos atañe hoy. Hoy vamos a explicar este sistema. Entonces, si os fijáis, yo voy a recibir, por una parte, en mi función de minteado, voy a recibir como parámetro la dirección de destino, es decir, la wallet a la que se va a mintear el nuevo NFT, y luego vamos a recibir cada uno de los parámetros que queremos guardar en el identificador del NFT, es decir, la referencia de venta, el precio, la fecha de salida y la fecha de entrada. Como veis, todos son wins 256 y no estoy poniendo los rangos no estoy poniendo aquí, por ejemplo, la referencia a un UINT 64, aquí un UINT 112, no, porque necesito que todos sean 256, ahora lo vais a ver. Entonces, lo primero que quiero, como es lógico, es que nadie me pase un parámetro que exceda el volumen de estos rangos. Es decir, si tú me pasas una referencia de venta que tiene, no sé, 70 bits, pues no la puedo guardar en 64 bits. Pues esto lo tengo que asegurarme de alguna manera. Entonces, aquí yo lo que he hecho es calcular el número máximo que se puede almacenar en 64 bits, el número máximo que se puede almacenar en 112 bits y el número máximo que se puede almacenar en 40 bits para la fecha de entrada y la fecha de salida. Y bueno, he hecho una comprobación extra, que es la fecha de salida tiene que ser superior evidentemente a la fecha de entrada, ¿vale? ¿Esto cómo lo hago? Pues bueno, si yo me voy aquí, por ejemplo, que esto es un contador de caracteres, y yo voy poniendo, yo sé que la referencia es 64, ¿no?
Bueno, pues si veis aquí los caracteres, estos son 64. Entonces, si yo me voy aquí y pongo en binario, pues me está dando ya el número decimal, ¿vale? Entonces, una vez que yo he hecho estos requests, lo que voy a hacer es usar el operador que os he comentado para manipular los bits. Entonces, yo voy a generar aquí un UID 256 de referencia, le he puesto un guión bajo para que se vea que es una variable que está solamente en uso en el cuerpo de la función. Y entonces yo cojo esto que hace, coger la referencia que pasamos por parámetro y trasladar, como veis aquí tenemos el operador de trasladar bits, este número de bits. ¿Cuál es este número de bits? El que hemos visto antes, los 192 bits. Es decir, si yo uso 64 bits al principio, me quedan 192 para usar. Entonces, como la referencia la referencia en parámetros me viene como 00000 y la numeración de la referencia, ¿no? Pues ahora lo que quiero pasar es esa numeración, pasarla al principio, no usar el parámetro como tal. Entonces, yo lo que estoy haciendo es pasarlo, trasladar 192 bits del final de 256 bits de este parámetro al principio y guardarlo esto en una nueva variable. Con el precio lo mismo, lo que pasa que ahora son 80 bits. Con la fecha de entrada lo mismo, lo que pasa que ahora son 40 bits. Y aquí ya como la fecha de, o sea, la fecha de salida y como la fecha de entrada, recordar que es la última parte, pues ya corresponde realmente como con la estructura del parámetro que me están enviando, porque la estructura me lleva el número al final. Entonces, ahí no hago ningún tipo de traslado de manipulación de bits. Lo que hago es obtener un token ID que es la suma de esta variable, de esta variable, de esta variable y del parámetro de la fecha de entrada directamente. Ese no lo tengo que manipular. Entonces lo que se va a generar es un UINT 256 donde por un lado vamos a tener todo en sistema binario, vamos a tener la referencia, luego vamos a tener el precio, todo bien organizado porque hemos trasladado los bits. Por eso quería que me enviasen como UINT 256 todo. Ya tenemos el token ID, luego ya podemos llamar a la función interna de SafeMint que nos ofrece la librería y de OpenZeppelin y directamente pues pasar la wallet de destino a la que se va a mintear el token y el token ID. No estamos usando un contador, estamos creando un token ID, personalizado que engloba todas estas informaciones. Esto es lo importante. Yo creo que, a ver, es un tema avanzado, o sea, a algunos resultará complicado, pero si no lo entendéis, volver a poner el vídeo y escuchar mis palabras porque al final lo acabaréis entendiendo, ¿vale? Es pensar en lo que os he explicado en la pizarra. Estos comentarios son lo que ocupa cada variable dentro del identificador del token. Y estos valores 192, 80, 40, son los ceros que deja a su derecha. Es decir, porque un número siempre va a ir al final del todo, pero lo que nosotros queremos trasladar ese número representado en binario, trasladarlo a la posición, al rango que queremos usar dentro del 256 bits. Y estos los márgenes por la derecha en ceros. Aquí simplemente es una comprobación de que no pasen valores que puedan exceder las capacidades de cada variable que queremos incluir en un identificador, y luego lo que hacemos es trasladar un parámetro, es decir, si yo por ejemplo aquí voy a borrar esto un poco. Vamos a ver. Claro, si yo recibo un precio que es
0, 0, 0, 0 y no sé, 1, 0, 1, 1, por decir algo. Aquí por supuesto habría más ceros, todo T que suma 256 bits. Esto no me sirve, yo quiero que si el precio está reflejado en estos últimos 4 bits, lo que quiero es moverlo al rango que corresponda. Y lo mismo pasaría con, entonces, aquí se quedaría guardado. Que en decimal no tiene sentido porque lo acabamos de manipular. El número, la representación decimal nos va a salir un número mucho mayor, ¿no? Del que realmente nos quieren pasar aquí, que está reflejado en binario. Pero luego vendríamos el precio y haríamos lo mismo, lo guardaríamos, o sea, la fecha de salida la guardaríamos aquí, la fecha de entrada, como ya nos viene al final, no la manipulamos y la referencia la habríamos guardado aquí. Si nosotros ahora cogemos y sumamos estos datos, pues aquí se queda guardada la referencia, aquí se queda guardado el precio, aquí la fecha sería la fecha de entrada. Y nos queda una palabra de 256 bits en binario que de alguna manera guarda toda la información. Claro, ahora para obtener esa información también tenemos que hacer una gestión. Entonces, hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ahora queremos obtener la referencia. Por ejemplo, queremos obtener la referencia de un token que ha sido minteado. Bueno, pues nada, vamos a generar una función de tipo view para cada una de las variables, es decir, la referencia al precio y las fechas. Y ahora lo que vamos a... Y claro, van a retornar un número, ¿vale? Entonces, lo que vamos a usar es una máscara. ¿Vale? Lo que vamos a usar es una máscara. Entonces, a ver cómo os explico esto. Esto es un número en hexadecimal, ¿vale? Esto es un número en hexadecimal, que no son más que estos números, pero en formato hexadecimal. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el número máximo que se puede almacenar, por ejemplo, ahora estamos hablando de la referencia, el número máximo que se puede almacenar en 64 bits, que es este de aquí, y esto, bueno, lo reflejamos en hexadecimal, pero que sepáis que es este número, el máximo que se puede almacenar, y nosotros lo que vamos a hacer, ese número que sería 00000 y esa numeración, lo que vamos a hacer es trasladarla a su rango, a donde debería estar en un 256 bits. Por eso lo trasladamos 192 bits, ¿vale? Pero ¿esto qué quiere decir? Esto simplemente hemos cogido el número máximo que se puede almacenar ahí y trasladarlo a donde debería estar en 256 bits. Y decimos que esto es una máscara. ¿Pero cómo que es una máscara? Vale, la siguiente cosa que tenemos que hacer. Aquí fijaros que estoy usando el operador AND, ¿no? Entonces tenemos el token ID que alguien nos está consultando y luego decimos AND y la máscara que hemos obtenido aquí. Vale, os explico. Si nosotros tenemos un número cualquiera, ¿no? Imaginaros 0, 1, 1, 1, por ejemplo. Y nosotros establecemos una máscara que sea 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, por ponerte un ejemplo. El resultado del operador AND va a ser, como os he dicho antes, cuando los dos sean 1, se va a quedar en 1. Y si no, pues va a ser 0. Esto sería 0, esto sería 0, esto sería 0, esto sería 0, esto sería 1, esto 0 y esto 0. ¿Vale? Entonces, este sería el resultado. Aquí lo que estamos haciendo es hacer esa operación, es decir, nosotros le estamos pasando, para que lo veáis más claramente, nosotros le estamos pasando un token ID
que va a tener valores de hasta 256 bits de lo que sea, ¿no? 0, 1, 1, 1. Entonces, lo que estamos diciéndole aquí en esta máscara es, hemos obtenido todos los números máximos que se pueden almacenar en una referencia, en nuestro caso, y lo hemos trasladado al origen, a su posición, mejor dicho. Entonces, la máscara que vamos a hacer, pues esto sería así hasta los 64 bits que ocupe, y luego sería 0, 0, 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto de forma lógica? Pues que solamente coja los valores para este rango, que es donde está la referencia dentro del token ID. Este de aquí es el token ID y aquí estamos estableciendo este rango, es la máscara. Entonces, aquí será 1, aquí será 1, aquí será 0 y aquí será 1. Y esto será 0, 0, 0. ¿Vale? Entonces, como os fijáis, este número de aquí, que es 1, 1, 0, 1, coincide con este 1, 1, 0, 1. Lo que hemos hecho es extraer solamente la parte del token ID que nos interesa. Pero claro, esto ahora, como veis aquí en este ejemplo, sería 1, 1, 0, 1 y luego todos ceros. Pero si nosotros queremos obtener la referencia real, porque esta no coincide, este número binario no coincide con la referencia que se pasó por parámetro en el minteo, lo que tenemos que hacer es pasar esto de aquí al final. Es decir, para que sea 0, 0, 0, así, todos los ceros, hasta que sea 1, 1, 0, 1. Porque este es el dato real que se pasó en el parámetro de minteo. Entonces, para ello, lo que hacemos es nuevamente utilizar el operador para trasladar bits y en este caso, fijaros que es el contrario, es trasladar a la derecha esta constante, que son los 192 bits. Es decir, en la construcción los trasladamos a la izquierda y luego en la obtención los trasladamos a la derecha. Entonces, simplemente esto de aquí, con ese operador, con el operador este, estamos obteniendo el dato real del parámetro. Y esto, pues luego ya retornamos la referencia. Con el precio pasaría lo mismo, lo que pasa que aquí pues el número máximo va a ser el número máximo que se puede guardar en 112 bits. Esta constante es el desplazamiento en bits dentro de los 256. Aquí obtenemos la máscara y el proceso es exactamente el mismo. Aquí vamos a obtener la parte del token ID que corresponde a el precio y luego lo vamos a llevar otra vez a la derecha para que refleje el precio real que se pasó en minteo. Lo mismo con la fecha de salida y con la fecha de entrada. Bueno, he hecho el mismo procedimiento, pero realmente el procedimiento es lo mismo, obtenemos únicamente la parte final del token ID. Si nosotros ahora esto lo compilamos, nos ha compilado perfectamente. Voy a bajar un poco ahora esto. Y nosotros vamos a nuestro contrato y hacemos el deploy. Aquí tenemos el deploy. Pues bueno, podemos ir a la función de minteo, que es esta de aquí, y entonces tendríamos una dirección de destino. Vamos a coger esta misma dirección. Tendríamos una referencia. Imaginemos que es esta referencia. Tendríamos un precio. Pues imaginaros este precio. O vamos a decir que vale estamos bueno, sí, no, vamos a poner cualquier precio porque no quiero hacer conversiones de Ethereum y tal, pero este es el precio, ¿vale? Expresado en Waze.
estaríamos expresado en Waze. Luego sería la fecha de salida, que ahí pues nuevamente habría que expresarlo en segundos Unix, fecha Unix, vamos a poner algo así, y la fecha de entrada, que tiene que ser menor. Entonces vamos a coger un número que sea menor, vamos a poner aquí por ejemplo un 2. Vale, entonces estos serían los parámetros. Ahora le daríamos a mintear, hacer la transacción. En principio se ha hecho correctamente, y si vemos los logs, desplegamos, nos va a decir el evento el token ID. ¿Vale? Aquí tenemos el token ID, lo copiamos porque queremos consultar ahora la información de ese token. Entonces vamos a ver, lo primero que queremos obtener es la referencia, por ejemplo. Entonces pegamos el token ID, que es lo que tenemos que pasarle, el token ID nada más, y a ver qué referencia nos da. Y nos da que la referencia es 56474. Espera, voy a ampliar, a ver si amplío un poco y se ve mejor. Ahí. La referencia 56474. ¿Cuál es la referencia que le habíamos pasado? Coincide. 56474. Vale. Ahora vamos a ver cuál era el precio. Pasamos nuevamente el token ID y el precio. Bueno, empieza en 45 y acaba en 87. Vamos a ver. Exacto, 45 y bueno, en este caso... No, eso es 45, 85, 45, 85, es correcto, perfecto. Vamos a ver cuál es la fecha de salida. Pues la fecha de salida, le damos a la correspondiente función y nos dice 345667, 345667, esto serían segundos. Y la fecha de entrada, pues lo mismo, y nos da 342667, 342667. Imaginaros que tuviésemos que guardar esta información, la referencia, el precio, la fecha de salida, la fecha de entrada, como metadata, porque esto podría ser la metadata del NFT. Pues podríamos generar una estructura, intentar acoplar estas dos variables de fecha, etcétera, pero en cualquier caso, como mínimo vas a tener que escribir 256 bits más, que es lo que va a ocupar esa estructura. Por lo tanto, esta es una forma mucho más barata, y aparte, cualquiera que reciba el token, en el mismo token, ya no tiene que hacer llamadas extras a este contrato. Bueno, sí, tendría que llamar a estas funciones para obtener lo que es el valor de cada rango, ¿no? Pero bueno, ya en el mismo NFT está la información. Fijaros, de guardar un número que no nos dice nada, un NFT5, un NFT6, a guardar una numeración que es esta de aquí, que no tiene ningún sentido en sí mismo, pero en binario, cuando lo tratamos, podemos guardar muchas informaciones. De aquí, por ejemplo, de hecho se podría guardar más, porque yo he usado 112 bits para el precio, pero eso da para precios muy elevados. Podríamos quitarle bits al precio y meter otra variable más, o a la referencia, que también tiene 64 bits y es mucho. O sea que podríamos llegar a guardar 6, 7, 8 variables muy interesantes sobre este token, sin tener que escribir más metadatos en el estado de este smart contract. ¿Quién usa esto? Pues tengo entendido que lo usa OpenSea, por ejemplo, en sus contratos. Pero vamos, es una práctica que me parece muy interesante. Hay que hacerla con cuidado porque estás trabajando con bits y un pequeño error la lías, pero ya veis que no es tan difícil. Parece muy complicado cuando lo ves en la documentación de Solidity, pero cuando lo ves en un ejemplo y yo lo intento explicar de forma fácil, pues ya ves que no. En cualquier caso es un tema un poquito más avanzado de lo normal, así que si os cuesta no os preocupéis, porque es completamente normal. Nada, pues eso es todo lo que quería explicaros por hoy. Como siempre ha sido un placer, perdonad que no haya publicado vídeos en más tiempo, pero ando a tope de curro y no he podido.
Nada, recordaros que los que seáis nuevos, suscribiros al canal, campanita, y porfa, si ya os gusta mi material, ya estáis suscritos, ya sabéis, las típicas cosas, ¿no? Like, compartir en vuestras redes sociales, etcétera. También recordaros que tenéis el canal de Discord, que podéis encontrar el enlace en la descripción del vídeo, y también os va a dejar el repositorio en GitHub de este ejemplo que hemos trabajado hoy. Nada, nos vemos en el siguiente, no me falléis, venga, hasta luego.